Actual. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Un vocero oficial de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, siempre en defensa de los mejores intereses de la clase trabajadora de la República Dominicana. Hoy transmitiendo directamente desde el restaurante del Hotel Golden House en la carretera de San Isidro. Y como siempre, el destacado amigo, periodista, colega, Nino Peña, y además nos acompaña en esta ocasión como panelista un destacado líder sindical de la República Dominicana. Él es Jacobo Ramos, con quien estaremos interactuando opiniones y ideas del acontecer nacional, político, social y sindical. Nino Peña. Edwin, es un placer estar aquí en este tan lindo restaurante y sobre todo en esta zona de San Isidro. Pero más todavía, compartir con este distinguido amigo de tantos años, Jacobo Ramos. Así es, así es. Jacobo, 30 años, ¿verdad? Bueno, son un poco más de 30 años. Más de 30 años. Así es. Bueno, fíjate, él me dice a mí, cuando yo te conocí a ti la primera vez que te vi, el tiempo pasó. Tú tenías el pelo negrecito, ya está blanco. El tiempo pasó, ¿verdad? Pero tú mantienes tu pelo bonito. ¿Verdad? Hay magia. Hay una magia. Se usan la tecnología Está buena. para mantener la imagen. La imagen. Pero los años han pasado. Señores, quiero decirle, Así yo conozco a Jacobo Ramos, lo conozco hace muchísimo tiempo, y yo de él puedo resumir así, sencillamente, ha sido un batallador, un luchador por la causa de los trabajadores americanos en todos los tiempos, y ha dado fruto. Conozco los frutos, conozco los hechos. Y déjame decir otra cosa que yo me siento orgulloso de ser parte de la gente de mi central sindical, que es la mía. Yo también. La mía también. Y ser parte de la gente que te aprecia y que tú también aprecias. Muchas gracias. Así es. Primero agradecer estar invitado en esta semana. Gracias también por aceptar transmitir desde aquí, porque hay que variar. Sí, correcto. Pienso que el programa hay que cada cierto tiempo sacarlo del estudio. Y yo planteé hacerlo aquí porque vi un programa que Edwin hizo desde la Avenida España y me gustó la temática de cómo se realizó el programa. Correcto. Entonces se me ocurre que ustedes tienen que sacar el programa cada cierto tiempo de los estudios de la televisión. Claro, Así es. Hay una diferencia. Claro. Y la gente pueda proyectar una imagen diferente, Claro. algo distinto. Así es. Pero siempre agradeciendo que ustedes me permitan la participación en Panorama Actual, que es un programa que produce la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la cual nos honramos en presidir. Así es. Jacobo Ramos, este programa es tuyo. Y Nino Peña y un servidor de verdad que nos sentimos muy honrados cada vez que estás con nosotros porque nos prestigias el espacio. Una persona de tu nivel, de tu influencia en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito sindical. Y a propósito de lo sindical, Jacobo, se acerca el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Sí, correcto. Sí, la República Dominicana encuentro esta fecha todavía peleando uno de los temas más interesantes o más preocupantes, que es la libertad sindical, el irrespeto que hay en muchas de las empresas dominicanas, que cuando se logra conformar un sindicato, vienen ataques, vienen amenazas, vienen cancelaciones, y realmente esto causa serias preocupaciones toda vez que la República Dominicana es consignataria de acuerdos internacionales. La Constitución de la República preserva la libertad de asociación, la libertad sindical también. ¿Y qué nos espera este 1 de mayo, Jacobo? Bueno, lo primero es que el 1 de mayo nos espera a todos los dominicanos y dominicanas, trabajadores y trabajadoras, un 1 de mayo cargado de muchas incertidumbres, muchos problemas. Por ejemplo, encuentra a los trabajadores del país inmersos nuevamente en la reforma laboral, que ustedes saben que siguen insistiendo los empresarios, hablando ahora a través de las instituciones que los representan a ellos, que tienen como finalidad fijar las posiciones reales del sector empresarial las fijan aquellas instituciones que ellos manejan, que se llaman fundaciones, cosas que ellos no se atreven a plantear, lo plantean las fundaciones, que fue el caso de la propuesta que hizo el economista y amigo Selman, que ustedes saben que es una fundación evidentemente constituida por empresarios.
encuentra al movimiento sindical y a los trabajadores con una seguridad social. Ustedes vieron cómo se está destacando en el informe que las AFP, o sea, las administradoras de fondos de pensiones, ganaron 3.100 millones de pesos en el año 2017. 2017, correcto. O sea, ustedes ven cómo esos 3.100 millones se lo ganaron esas empresas, que son pocas empresas, y vemos cómo la rentabilidad de esos fondos no aumenta para el beneficio de los trabajadores, lo que condena a los trabajadores a tener unas pensiones que no van a tener, no van a satisfacer la necesidad de los trabajadores a la hora de pensionarse. Vemos que hay todo un conflicto en materia de los servicios que prestan las administradoras de riesgo de salud, que siguen negando derechos a los afiliados, que siguen a través de muchos subterfugios legales y medidas administrativas negando servicios a la clase trabajadora dominicana. Entonces, con una seguridad social en ese plano, es que encuentro el 1 de mayo a los trabajadores. Y además de eso también, decir, ¿por qué no?, que en vez de proteger a los trabajadores mucho más, también estamos patrocinando la desprotección. Porque miles y miles de trabajadores móviles ocasionales, trabajadores de la agricultura, trabajadores del área de la construcción, del área portuaria, esos trabajadores ahora no tienen ninguna protección. Actualmente. O se ha dejado de aplicar una ley de manera administrativa, me refiero a la ley 1896, que es parte integral de la ley 8701. Porque el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ustedes saben que quien tiene la responsabilidad, se le ha prohibido cobrar esas cotizaciones de manera administrativa. Entonces, evidentemente que el panorama, sumado eso al 50% de la población trabajadora, de la población económicamente activa, que no tiene seguridad social, pues el panorama para los trabajadores y trabajadoras es un panorama verdaderamente sombrío. Y nosotros vamos a hacer una reflexión, estamos convocando un pleno nacional de dirigentes en el Club Mauricio Báez para el 1 de mayo, donde vamos a invitar a legisladores tanto de la Cámara del Senado como de la Cámara de Diputados, y allí vamos a entregarle un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social para que ellos lo pongan en la agenda del Congreso. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con la seguridad social que existe en la República Dominicana. Esa es una seguridad social excluyente, negadora de derechos y que no permite al trabajador tener una esperanza a futuro de que va a conseguir una pensión digna para vivir dignamente los últimos años de su vida. Entonces, ese es un panorama sumado a lo que ya señalaba Edwin. No hay libertad sindical, desde el propio Estado se propicia que los empresarios violen la libertad sindical, y te voy a señalar un caso emblemático que ahora acabamos de ganar en la justicia. Es el caso del sindicato de trabajadores del aeropuerto de Punta Cana, que el propio DNI le hizo un informe, le quitó los carnets y declaró que esos trabajadores eran un peligro para la seguridad nacional. El DNI. El DNI, que es una institución del Estado. Claro. ¿Cómo se mete una institución de esa? En un tema laboral. No, esa es la pregunta, ¿no? Claro. Es un tema laboral porque lamentablemente aquí las instituciones no observan los requerimientos de la ley, obvian al mismo tiempo los señalamientos que hace nuestra Constitución de la República, que es la garante de los derechos laborales en el país. No observan los convenios internacionales y ahora el país se enfrenta a una posible demanda a nivel internacional en la OIT con este tema de este sindicato, que por demás la sentencia plantea en uno de sus pronunciamientos que de manera deliberada el DNI quería que ese sindicato fracasara, y que por eso hace ese informe que hizo y por eso indica que hay que retirarle y declara esta zona de interés nacional. Y nosotros decimos, ¿qué es interés nacional? Todo es interés nacional, el transporte es interés nacional, la alimentación es interés nacional, todas las áreas económicas activas son del interés nacional. Entonces eso se usa como un subterfugio para golpear al movimiento sindical y no permitir que los sindicatos se institucionalicen. Desde el Estado tenemos también la resistencia del sindicato de Edenorte. Ustedes saben que ahí en estos días se hizo un piquete. Vemos el caso de Bepensa, que está violentando los derechos de los trabajadores. Señor, una empresa emblemática, Mercasí. Mercasí, correcto. Un sindicato de hace 50 años,
o más. Y ahora está cancelando dirigentes sindicales. Entonces, evidentemente que si ustedes observan el panorama de arriba abajo, estamos retrocediendo en materia de derechos laborales en la República Dominicana, y eso en algún momento va a quebrantar la paz laboral que por más de 20 años ha habido en la República Dominicana. Más aún, Jacobo, ¿dónde queda entonces? Tú sabes que uno de los principios de nuestra Carta Magna establecido en el 2010 fue que la República Dominicana fue declarada como un Estado social y democrático de derecho. Una amplitud, o sea, fíjate, es un término amplio, es un concepto amplio, con mucha fuerza, es decir, este es un Estado democrático de derecho. Ahora, como tú bien señalas, y ahí va mi pregunta, ¿dónde queda el Estado democrático de derecho cuando el DNI, que no es una institución que tiene que ver con esa jurisdicción, interviene? Bueno, el Estado queda en situación crítica, el Estado social y de derecho, ignorado totalmente, y es algo que de manera recurrente nosotros hemos venido denunciando a través de los años. Lo que pasa es que este es un país donde las instituciones lamentablemente no funcionan. O sea, ¿cómo es posible que un tema que es de la jurisdicción del Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la ley que establece el manejo de esos temas, el Ministerio de Trabajo es el elemento que tiene que investigar la denuncia, que tiene que levantar el acta de infracción y que tiene que someter a esta empresa? No lo hace, y sin embargo entonces hay una jurisdicción que tiene que ver con investigaciones de otro nivel de seguridad del Estado, que es la que está interviniendo en esto. Y eso ha sucedido varias veces, eso sucedió también en el conflicto que teníamos con el IDAC, ustedes recuerdan. Así es, hubo bastante intervención. Claro. Entonces esas son cosas que a veces a las autoridades no les gusta que uno la denuncie, pero lamentablemente tenemos que denunciarlas como lastimosas para la democracia que nosotros aspiramos a tener en la República Dominicana, que no es la democracia de poder hablar simplemente, es una democracia plena, real, donde los derechos humanos, sindicales, sociales, económicos de los ciudadanos y de los trabajadores sean respetados. Eso es, a ese Estado social y de derecho que nosotros aspiramos, y por eso es que luchamos. Entonces tú dices que el 1 de mayo hay una actividad en el club Mauricio Báez. Mauricio Báez, donde vamos a entregar a legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, un anteproyecto de ley que hemos venido trabajando en los últimos 6 meses, como forma de introducir un planteamiento de reforma al país. Porque, como tú sabrás, el gobierno intentó introducir un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, pero nosotros con ese proyecto no estábamos de acuerdo porque no tocaba los elementos que fundamentalmente son los que en estos momentos el movimiento sindical está cuestionando de la seguridad social. Entonces, por esa razón vamos a elaborar y a cumplir con la responsabilidad que nos toca de llevar al Congreso un planteamiento de reforma. Y lo vamos a hacer aprovechando la conmemoración del 1 de mayo, que es un espacio en donde evidentemente tenemos que llamar a la clase trabajadora a que participe, pero también a la sociedad que reflexione sobre todos esos males que vamos a denunciar en esa actividad que se celebrará en el Club Mauricio Báez. ¿Te acuerdas aquella propuesta, aquella ley que aprobó, creo que hace un par de años, de los fideicomisos con los fondos de pensiones, con el objetivo de construir viviendas accesibles a los trabajadores? ¿Eso se cumplió? ¿Se quedó en la mitad? Mira, eso se ha desarrollado de manera tímida. Hay unos cuantos fideicomisos que están funcionando, sobre todo con el Banco de Reserva, y se han desarrollado algunos, y se están construyendo algunos proyectos. Por ejemplo, la ciudad Juan Bosch, yo te puedo decir que se está interviniendo con fondos con fideicomisos. No estoy muy seguro que sean los fondos de pensiones. Porque los fondos de pensiones, como ustedes sabrán, tienen que ir a la Comisión Clasificadora de Riesgos que maneja la Superintendencia de Pensiones. Correcto. Y esa comisión es la que clasifica los riesgos que pueda tener una inversión, y entonces autoriza la utilización de los fondos. En ese sentido, habría que ver hasta dónde se han invertido fondos de pensiones en construcción de proyectos de vivienda, que sería lo ideal. Claro. No solamente en vivienda, aquí hay que invertir fondos de pensiones, es lo que dice la ley, en las pequeñas empresas, en el desarrollo de las pequeñas empresas.
en la construcción de carreteras, en la construcción de obras de infraestructura que tengan retorno, porque eso es lo que dice la ley, Claro. proyectos de desarrollo que impulsen el país. No es eso lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que los fondos de pensiones están, la mayoría, en certificados de instrumentos financieros del Banco Central, que equivale a que los tenga el Estado. Entonces, esos fondos no tienen una rentabilidad que van a garantizar un retorno efectivo para que los trabajadores puedan tener mayor capacidad de recursos para pensionarse. Entonces, en ese sentido, esa es la demanda del movimiento sindical, que los fondos se han invertido para que tengan rentabilidad suficiente. Acá voy sobre la preocupación que existe de que la falta de rentabilidad de esos fondos nos lleve a tener pensionados con una cantidad económica muy ínfima que no le dé para resolver sus problemas. Mira, lo que va a pasar es que es un círculo vicioso. En vez de ser un círculo virtuoso como debió ser, porque se cambió la ley, porque era insuficiente la ley que teníamos, primero abarcaba muy poco, era limitativa, pero además las pensiones todas eran de 5.100 pesos. ¿Quién puede vivir con 5.100 pesos en este país? ¿Qué sucede? Que al observar la rentabilidad de los fondos que tenemos ahora, con los bajos salarios que hay en la República Dominicana, cuando tú estableces de cuánto van a ser las pensiones, entonces por eso decimos que un círculo vicioso van a ser exactamente iguales que las que tenemos hoy. 7.000, 8.000 pesos. Yo estoy hablando de los salarios mínimos, que son el 83% Alrededor. de la población trabajadora. Entonces, ¿Y en qué año? podemos hablar en el 2038. 2038. Se van a pensionar los primeros de este régimen. 2038. Sí, así es. O sea, tú me hablas de 20 años más. Así es. ¿Y qué va a pasar? Acuérdate que ahora son 60 años y 30 años. ¿Qué Sí, va? 30 años de labor y 60 años de edad. ¿Qué va a pasar entonces con todos los pensionados que están en este momento? Que ya están en edad de pensión más bien. En edad de pensión, no pensionados, en edad de pensión. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué promueven? Fíjate lo que ha sucedido, como siempre, la falta de institucionalidad. Aquí, cuando se aprobó la ley 8701, dentro de los acuerdos y la propia ley establece que hay que hacer un estado actuarial del régimen anterior, ¿verdad? Y que las personas que cumplían, que cuando entró la ley tenían 45 años, el Estado tenía que establecerle una cosa que se llama bono de reconocimiento. Pero ¿qué ha sucedido? Que el Consejo de la Seguridad Social, faltando a ese compromiso de autorizar a hacer el estudio actuarial para ver cuántas personas tenemos en esa condición que tú señalas y con lo que ahorren ahora, cómo le complementamos la pensión, eso no se ha hecho. Y por consiguiente no existe el estudio actuarial y no existe el bono de reconocimiento. Al eso no existir, es impredecible y no hay forma de precisarlo cuál será la suerte de esa gran mayoría de personas que estaban en el sistema de reparto y que al momento de entrar el nuevo sistema tenían por debajo de 45 años. Entonces, porque tú cotizando 15 años, no es verdad que vas a tener No va a llegar. pensión, no va a llegar. No va a llegar. Entonces, la idea era un bono de reconocimiento que lo asumía el Estado, que iba a complementar la pensión que tú tienes, pero al no hacerse el estudio actuarial no sabemos cuántas personas son. O sea, eso se hace inclusive inviable en términos financieros. Imposible. Así es. Estamos conversando con Jacobo Ramos, que está aquí en condición de panelista, pero es tanta la información que maneja este líder sindical que nos desviamos y prácticamente lo estamos entrevistando. Tú sabes que sí, bueno, es que la persona que te entrevista es él. Y naturalmente, Ramos, una pregunta que se cae de la mata. Pero vamos a dejarla, esa pregunta, para después de la pausa, porque tenemos que cumplir algunos compromisos comerciales. Regresamos en breve. Panorama Actual. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana.
SIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial. Primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. ¡COPUNASET presente! COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Para pasar mi vejez tranquilo y vivir sin preocupación. Trabajo en la construcción, construyendo con mi esfuerzo la zapata de mi pensión. La construcción es mi pasión y el FOPECON el garante de mi pensión. El FOPECONS exhorta a los ingenieros privados y a las instituciones del Estado a cumplir con el pago del 1% que ordena la Ley 686, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro es construir tu futuro. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Continuamos con Panorama Actual. Nuestro compañero Nino Peña prácticamente dejó una pregunta en el aire antes de la pausa. Veamos cuál es esa pregunta. Jacobo, tú sabes que por su origen y por su formación, Luis Ignacio Lula da Silva, dirigente sindical, dirigente metalúrgico, llegó a la presidencia de Brasil, estuvo 8 años dirigiendo ese país. Hizo una gran gestión, sacó, se estima, más de 30 millones de pobres, de brasileños de la pobreza. Hizo una labor social inmensa. Brasil fue transformado, se puede decir. Sin embargo, Lula hoy está preso. ¿Qué significa esto para ti como dirigente sindical y tu visión sobre ese hecho? Bueno, eso tiene una simbología muy clara. Los sectores de la derecha reaccionaria de América Latina no perdona que un hombre de origen de Lula, humilde, trabajador, que logró desarrollarse dentro de las líderes sindicales, llegar a la presidencia de la República y sacar a 38 millones de personas de la pobreza. Él mismo lo ha señalado, que el hecho de haber puesto comida sobre la mesa de tanta gente hoy le ha costado la situación por la que está atravesando. Pero debemos recordar que eso no es casual, o sea, la gente, ¿por qué no le da seguimiento a qué estaba pasando en América Latina? Que bueno, sectores progresistas vinculados a los sectores sociales estaban partidos ganando las elecciones en muchos países. Ha pasado en Venezuela, que es un caso excepcional, extraordinario, con matices diferentes por lo que está sucediendo hoy en el tema económico y de las libertades públicas. Pasó en Ecuador, pasó en Paraguay, tuvimos el caso de Nicaragua. Ustedes saben que, bueno, y la derecha se reunió, son las informaciones. Bolivia. Se reunieron, bueno, el caso de Bolivia también, los sindicales. Claro. Se reunieron en Atlanta, todos los partidos de derecha, y ahí establecieron un acuerdo
de que debían buscar una estrategia de cómo comenzar a de manera deliberada ir mermando la capacidad de los partidos progresistas en América Latina y tratar de que la derecha recuperara el terreno que había perdido. Entonces eso se puso en práctica y comenzó, si ustedes ven, con Lugo, fue la primera persona que cayó víctima de Paraguay, una campaña. Fernando Lugo. Evidentemente buscaron un tema, ¿cuál es el tema? La corrupción, que es muy amplia, el término es muy amplio, y comenzaron a enarbolar el tema de la corrupción como un elemento que puede ser utilizado para perseguir al líder, justamente como Ignacio Lula da Silva. Y eso ligado a la traición de sectores con los que Lula no debió vincularse nunca, sectores que son de la derecha, claro. Por ejemplo, en su segundo mandato se vinculó a sectores que eran de la derecha y comenzó a caminar junto con grupos que muchos de la gente que comenzó con Lula comenzaron a criticarle eso, y inclusive se separaron, se fueron, le retiraron el apoyo. Entonces eso trajo como consecuencia el que Ignacio Lula da Silva, el líder sindical histórico, que recuerdo yo vino a la República Dominicana a participar en el 97. En un congreso que hizo la antigua correcto. que la precedió la CCA, la organización regional que teníamos, bueno, y que lo vimos vigorosamente en el país, con un discurso progresista en todos sus términos, que ha demostrado que se puede desde el Estado desarrollar políticas sociales que beneficien a la gran mayoría, y que se estaba tomando como ejemplo en la mayoría de los países el modelo que Ignacio Lula da Silva puso en marcha en ese país. ¿Qué sucede? Que eso es lo que ha convertido a Lula en una víctima, y le han levantado una campaña con acusaciones falsas que no se le han podido probar, inclusive, porque los propios, él lo acusan de que recibió un apartamento, pero cuando buscan dónde está el contrato de ese apartamento, no hay ningún contrato, nunca recibió, nunca vivió en el apartamento. ¿Y qué sucede? Que Lula está siendo víctima de esos sectores y de esa política de que los sectores progresistas no vayan al poder en ninguno de los países. Nosotros hemos enviado mensajes de solidaridad. La próxima semana tenemos una manifestación en la República Dominicana propiciada por el movimiento sindical del país en solidaridad con Ignacio Lula da Silva, que no merece estar preso. Lula da Silva, también hay que recordar que todas las encuestas en Brasil lo señalan como el próximo, actualmente el próximo presidente del país carioca, y por esa razón... ¿Y Temer tiene cuánto en las encuestas? No, Temer ni siquiera aparece en las encuestas. Aparece con un 3%. Exactamente. Va a cambiar todo el escenario político en caso de que él no pueda ser el candidato presidencial. El Partido de los Trabajadores en estos momentos ha ratificado a Lula como su candidato. Dice que inclusive ha trasladado su sede a Curitiba, que es donde está detenido Lula da Silva. Curitibia. Sí, con el objetivo de desde allí desarrollar una campaña nacional e internacional con el objetivo de poner libre a Ignacio Lula da Silva. Entonces va a haber movilizaciones en Brasil y va a haber, yo pienso que inestabilidad en ese país, es lamentable, porque después que se había convertido en una potencia económica. Que lo es, claro. Que lo es, claro, evidentemente, pero con perspectiva de continuar creciendo a los niveles de país, de los países grandes, de los países desarrollados, pues ahora el futuro de Brasil es incierto como resultado de la derecha, que no permite que ningún país, gente que tenga ideas como la que tiene Lula, pues la pueda llevar a la práctica. Así es. Yo quiero mostrar una fotografía de nuestro compañero Nino Peña junto a Lula da Silva en aquella visita que hizo a República Dominicana en el marco de un evento que se realizara aquí del movimiento sindical. Nino Peña, por supuesto, de esos 20 años, con unos añitos claro, menos, claro. pero muy menos. Pelo negro Y todo eso. Claro. Como usted está ahí está observando Lula en pantalla. Y ambos estaban más jóvenes. Sí, ambos estábamos jóvenes. Ambos. ¿Quién diría que ese visitante hace de 20 años llegaría a ser presidente de un país tan importante como Brasil? Y según la revista Time, en su momento fue el ciudadano más influyente del mundo. Así es. En un momento Lula, así. Esas son las paradojas de la vida. De la vida, correcto. Muy interesante. Bueno, mira, acaba de conocerse en el Senado
el proyecto de ley de la ley de partido, que es tan deseado por muchos, por otros no, pero que en esta ocasión tiene unos dirían una pasta de jabón en el sancocho, otros dirían tiene cocorícamo, otros dirían no, eso es lo correcto, que es el tema de las primarias abiertas que las ha aprobado en el Senado. Hay políticos, letrados que creen que las primarias abiertas aprobadas de la ley de partido va a reñir con lo que está establecido en la Constitución de la República. Otros dicen que no. Otros dicen que no. ¿Y ¿Qué dice Jacobo Ramos de eso? Mira, yo pienso que, y yo he dicho, no es de ahora que lo he dicho, yo creo que a él le he comentado, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son un instrumento de la sociedad. Yo escucho, por ejemplo, decir que los partidos políticos son instituciones privadas, otros dicen que son públicas y privadas al mismo tiempo, son mixtas. Pero ya, para mí... Ya, me tienen categoría ya constitucional porque están dentro de la Carta Magna como parte del hacer de la política dominicana. Exactamente. Pero entonces, por eso, son instrumentos de la sociedad. Claro. ¿Quién es la sociedad? Somos todos. Entonces, si la sociedad somos todos y los partidos son instrumentos de la sociedad, yo creo que entonces los partidos, los ciudadanos tienen derecho a expresarse. A mí me pienso, yo no sé por qué aquí hay tanto, se está hablando tanto de eso, porque en otros países se celebran primarias simultáneas abiertas de los partidos políticos para elegir los candidatos. Pero aquí está el problema, Jacobo, de que se habla de la intervención de ciudadanos comunes e influyen en la elección de un candidato que no era el que se perfilaba y que es motivado por los grupos de oposición. Los grupos de oposición financian, incentivan que otros vayan a votar para entonces cambiar el que era el posible resultado de esas primarias. Todo eso es especulación. Hasta ahora eso no se ha aprobado en ninguna de las elecciones que se han desarrollado aquí. Aquí ese discurso lo enarbola el que pierde la convención. Eso es tradicional. Aquí la gente no sabe perder. Hicieron fraude. Si perdió la convención, hicieron fraude. Un fraude. Fue el partido de oposición a nosotros que votó. Pero yo no veo ningún militante de un partido político irse a votar con los fundamentalistas que son los votantes dominicanos. Yo no veo un PLDista yendo a votar a un proceso interno del PRM, por ejemplo, o del PRD. Yo no lo veo, o sea, el dominicano no es así. Entonces, eso son especulaciones que se han puesto a rodar, pero yo creo que el paso, y ojalá la Cámara de Diputados ratificara el tema de las primarias abiertas, el paso que hemos dado es democrático, evidentemente. Porque, ¿qué es lo que se busca en un proceso electoral? Que los ciudadanos participen. Oye, eso no tiene que ver con que militar. Pues, señores, los simpatizantes de un partido tienen que tener derecho a expresarse en una convención y el pueblo tiene derecho a en una convención de un partido, porque un partido es un instrumento de la sociedad, ahí y decir, yo quiero que el candidato a la presidencia sea fulano o fulano. Muchos creen, Jacobo, y yo me inscribo ahí. No, porque déjame decirte, Edwin, para explicar el concepto lo que quiero conceptualizar. Correcto. Eso sería una preselección, lo que estamos haciendo. O sea, un indicador elecciones que tiene las calificaciones para ser anticipadas. Para asumir, exactamente, para asumir el cargo para el cual tú te estás proponiendo. Entonces eso daría mucho más oportunidad que líderes sociales como nosotros, que a veces no nos dan la oportunidad a participar como candidatos en un partido. No hay menos ahora que tú eres tan clientelar. Exactamente. Yo iba a decir que yo me inscribo dentro del grupo que entiende o que cree que las elecciones internas de un partido deben ser decididas por los miembros de ese partido. Por los miembros. Que todo el que no esté inscrito en un partido no tiene nada que buscar en un partido. Entonces esos son clubes sociales. ¿Tú sabes cuánto tiene el padrón del es que oye, el ciudadano en general interviene ya cuando son las elecciones generales. No, pero escucha. Mira, 520,000, dijo Tony Raful, ¿verdad? Que tiene padrón. ¿Cuánto votaron? ¿Sabes cuánto votaron? 125,000. Menos de 100,000 votaron. Yo no creo que eso sea así. Sí, claro. Un padrón de 120,000, de gente que está comprometida con un partido. Menos. Es del criterio que estamos partiendo. Decimos que los partidos, ese es el criterio que nosotros hemos defendido.
Los partidos son instrumentos de la sociedad, no son de ninguna persona. Un partido político no es de una persona en particular. Un partido político es un instrumento social a través del cual se eligen ciudadanos en posiciones de elección popular. Entonces, si es así, los ciudadanos tenemos derecho a incidir en las decisiones que se toman en esos partidos. El partido me propone un candidato, yo como ciudadano puedo decir sí o no. Exactamente. Sí, si lo quiero o no. O no lo quiero. Entonces, previamente le digo al partido, mira, ese candidato no tiene posibilidades de ser elegido, por eso yo creo en la primaria. Además de eso también, señores, los partidos son financiados con fondos públicos. Con lo tuyo y lo mío. Exactamente, entonces, eso es... ¿Déjame votar a mí? No, ¿y qué le vamos a ahorrar al país también con las primarias abiertas, simultáneas? ¿Qué temo, señores? Vamos a evitar los conflictos que se dan dentro de los partidos, justamente porque se arman unas rebatiñas. Oye, la Junta Central Electoral administra esos procesos un día y salimos de eso y nos vamos a producir, que es lo que necesita este país. No estar en política como estamos ahora. Permanentemente. Que ahora mismo faltan 2 años y medio para las elecciones y estamos en un laborantismo político anticipado. Entonces, ¿eso puede ser? Yo pienso que no. ¿Tú sabes yo favorezco y creo que sí, que las primarias abiertas de los partidos es algo que va a venir a fortalecer el sistema de partidos en nuestro país y van a transparentar los procesos internos de los partidos. Tú sabes que cuando Edwin introduce el tema, dice, el tema ahora mismo es la ley de los partidos políticos y la primaria, si son cerradas o abiertas. Tú bien dices, y yo decía eso en estos días, pues, el día pasado, pero ven acá, este es un país donde el tema nacional nunca está ligado a la salud, a la educación, producción. No es ligado a eso. Yo quiero ver que un día el tema en este país sea la producción de víveres, arroz, habichuelas, la producción agrícola en conjunto. Que en este país, por ejemplo, los industriales han dicho que este país se está desindustrializando. Sí. Y ponen como ejemplo que bajó la producción del cemento y por tanto si hay menos producción, entonces hay menos empleo. Eso es colateral. Eso no es un tema fundamental. No, eso es un tema fundamental. No. El tema fundamental de ahora mismo es la primaria abierta. Sí, porque por lo clientelar que es el y el país. Entonces tú dices, bueno, como un país puede avanzar cuando sus temas fundamentales no son los que le atañen al desarrollo. ¿Qué podemos hacer? Desde el punto de vista de los trabajadores, sí, para mí, exacto, para nosotros como organizaciones sindicales, un tema fundamental que debería estarse prestando toda la atención es el empleo. ¿Cómo generar empleo? Que nosotros propusimos una vez como gente de crear un pacto por el empleo. El pacto por el empleo. Pero ese tema se deja de lado y se coloca entonces un tema un poco, si se quiere, que debe ser de una época. Entonces yo creo que la ley de partido, que nosotros no la conocemos todavía a profundidad porque acaba de ser aprobada, y tenemos que examinarla para poder con más conciencia dar una opinión. Pero yo pienso que eso le va a ahorrar al país dinero, recursos, conflictos, y va a ser más democrático, señores, la actividad en los partidos políticos. Pero además de eso va a ser, señores, va a servir para fortalecer el sistema de partidos de la República Dominicana, que está en crisis. Ojo, aquí hay una crisis de partidos. Mira, ahora mismo hay 2 partidos del sistema que el Tribunal Superior Electoral le ha anulado la convención por irregularidad. Lo descabezó. Exactamente. Así es. Volver a hacer otra convención. Dígalo bien, el PRD, el Partido Reformista, Claro. Cristiano. Entonces es una evidencia que el sistema de partidos está en una situación delicada. Y el partido de gobierno, bueno, también está atravesando por una crisis menos evidente. El incidente del miércoles, lo nunca he visto en el PLD, que se retiraron 6 senadores del hemiciclo para no... Eso es una señal de... Y los del PRM. No, ellos sí, porque es normal que se vaya a la oposición, pero que
antes en disciplina se quedaban ahí. Esos senadores son afectos a Leonel Fernández. Sí, pero hay una pregunta. Hay que recordar que el PRM defendía primarias abiertas. Antes sí, correcto. Y después cambió. Recuerden que el PRM sale del PRD y Miguel Vargas se define como una víctima de las primarias abiertas. Sí. Y hoy la favorece. Y hoy no creo, no tanto. Sí, públicamente lo ha favorecido. Bueno. Pero programa, entonces, dime el incidente de que... Nosotros lo estamos analizando, oiga, no estamos diciendo que las primarias abiertas son buenas porque hay una coyuntura ahora que favorece a una determinada a una persona que podría ser candidata. Yo estoy hablando del futuro del sistema de partidos de la República Dominicana. O sea, cómo podemos fortalecerlo, cómo podemos hacerlo más democrático, cómo podemos hacer los partidos realmente instrumentos de la sociedad. Sí, porque mira... No propiedad de nadie. Los hoteles grandes reciben todos los meses 18 millones de pesos. Del presupuesto. Del presupuesto. Sí. 18 millones de pesos en efectivo que entregan los partidos, mira, eso es tuyo. Todos los meses. Así es. ¿Y qué hacen esos partidos con ese dinero? ¿Rinden cuenta? Algunos se han negado inclusive hasta pagar la educación de sus seguidores. Peor, Edwin, peor, hijo. Escúchame que... Tienes que te digo una cosa, lo más probable es que ese dinero se use para reproducir lo que se produce siempre aquí, el clientelismo. Eso mismo, correcto. Oye, que han mandado a bajar la cuota, la ley del partido, era un 35, la bajaron a un 15 en educación. La cuota para educación. La bajaron a un 15. Fíjate que eso no tiene ningún valor. Pero lo grande del caso es que muchos partiditos emergentes aprobaron eso, pidieron que lo bajaran. Claro, pero más todavía. Partidos de lo que se definen más liberales. Que tú mencionaste al presidente Fernández, pero yo leí un artículo que el presidente Fernández escribió hace unos días. Y el presidente Fernández prácticamente admitió en ese artículo que la norma, aunque fuera constitucional, se podía cambiar. Él lo decía, él hablaba de lo que resolutó la Suprema Corte de Justicia actuando como un tribunal constitucional. Correcto. Cuando no existía el tribunal. En el 95. Pero también decía que es cierto que en el tiempo una norma, porque las condiciones en un país cambien, puedan cambiar, se puede cambiar. Y ahí entonces hablaba de la posverdad. La posverdad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si analizamos todo ese planteamiento que hizo el presidente Fernández y vemos lo que nosotros hemos dicho, desde el punto de vista que lo hemos enfocado, que los partidos son instrumentos de la sociedad y que como instrumentos de la sociedad tienen que ser democráticos, tienen que permitir la participación social de los diversos sectores. Transparente. Transparente. Que dicho sea de paso, eso no pasa ahora. No, eso no, claro que no. Ahora, usted va al Congreso, que yo se lo he criticado, inclusive hablaba en algún momento con Domingo Brito, que me hacía la pregunta a mí como sindicalista en una reunión que yo tenía, me decía el licenciado Domingo Brito, mire, pero ustedes tienen que darle paso a los jóvenes en los sindicatos. Y yo le dije, y ustedes tienen que darle paso en los partidos a las figuras sociales y políticas que también están privadas de accesar porque no tienen recursos para ser candidatos a diputado, a senador, a regidor. Porque eso es lo que pasa en los partidos, señores. Aquí, usted va al Congreso de la República y usted encuentra el Congreso lleno de empresarios, de gente que con mucho poder económico, que invierte dinero en este mercado político clientelar para ser candidato. Sin embargo, no pasa lo que pasaba antes, que tú encontrabas hasta 10 dirigentes sindicales en el Congreso. Oye, 10 dirigentes sindicales llegaron a ver de diputados en el Congreso. Ni uno hoy. Dirigentes de cooperativistas, dirigentes medioambientales, dirigentes populares, dirigentes comunitarios. Hoy, ¿existe eso en el Congreso? No. No existe. Entonces, evidentemente, eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en los partidos políticos, y por eso que nosotros decimos que esta ley de partidos que se ha aprobado con primarias abiertas probablemente obligue a los partidos de la República Dominicana a ser, reitero, más democráticos, más participativo y plural de la sociedad. Y transparente. Porque reitero, bueno, y transparente también, correcto. Porque reitero, los partidos no son propiedad de nadie, son propiedad de la sociedad de un país. Bueno, vamos a una pausa nuevamente para cumplir algunos compromisos comerciales. Regresamos en breve aquí en Panorama Actual. Panorama Actual. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede.
porque no hay intérprete y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Nosotros andamos reclamando porque la empresa está cometiendo una serie de abusos que ya estamos cansados. Ellos no respetan la libertad sindical. Hicimos unos acuerdos en mediación, el Ministerio de Trabajo no lo respetan. Han cancelado varios compañeros de nosotros, del sindicato, de la directiva. También vemos que hay varias cancelaciones sin dinero en la empresa. Cancelan personal sin dinero. Gente con 20, 15, 10 años de trabajo, los cancelan sin dinero. Entonces ya nosotros estamos cansados de todos esos abusos. Estamos reclamando el derecho del trabajador. ¿Cuáles son los acuerdos que ellos han bueno, ellos acordaron que iban a respetar la libertad sindical y no pasaron 3 días cuando cancelaron 4 miembros del sindicato de nosotros. Entonces, ¿dónde está la libertad sindical que ellos están respetando? No hay ninguna libertad sindical en esta empresa porque ellos en conjunto con el otro sindicato que hay en la empresa están combinados para no dejarnos pasar a nosotros, para desaparecer. Entonces, los empleados a quien prefieren es a nosotros. Y hoy ellos no están aquí porque tienen miedo, porque lo cancelan, la empresa lo cancela. Gente trabajando enfermo porque si cogen licencia el doctor se la cambia. También si cogen una licencia le descuentan los días. Por eso trabajan enfermos, porque le descuentan 3 días de salario. ¿Qué piden ustedes? Nosotros pedimos que se resuelva todo eso y que se sienten a hablar con nosotros porque nosotros lo que exigimos es el derecho de los trabajadores. ¿Tú eres empleado? ¿No temes a que...? No, yo no temo a nada. Yo lo que quiero es que se respete el derecho del trabajador y la libertad sindical. Conasalud, integrada por una CNTD, una CECAS,
CONATE, ASODEPIP, Antrasalud, Alzonaltim, Asobsalud, CONAINDILAT y Sinatrasalud, filial FENAMUTRA y CNTD, en actividades continuas por sus representados en el área de enfermería, técnicos de rayos X, psicologías y administrativos, demandamos a las autoridades de salud competentes que sean íntegramente cumplidos los puntos pactados en el acuerdo entre el gobierno y los gremios de salud hace ya 2 años. Estos puntos son la aplicación del 5% del PIB para el sector salud, la aplicación de incentivos por antigüedad para los trabajadores administrativos del IDCS, técnicos, psicólogos y otras áreas de administración, la aplicación de incentivos por desempeño y trabajo de atención primaria, los nombramientos del personal contratado de las PCS, la sustitución de los ya pensionados, cambios de designación en distintas áreas de trabajo, reconstrucción, remozamiento y equipamiento a las PCS del anterior IDSS, la reposición del servicio de transporte a los hospitales del IDSS, la ley de pensión especial para los trabajadores del sector salud, aumento salarial a pensionados, pago de subvención oportuna a los hospitales del anterior Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pago del 10% de incentivos por aplicación de facturación a SENASA y otras ARS, el no cierre del Hospital Federico Levandier para instalar oficinas del 911, el no cierre a las policlínicas anteriormente del IDCS, específicamente las de la zona franca de los Alcarrizos. Es decir, esta tarde, Dios mediante, vamos a reunirnos con el actual licenciado Chanel Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, y como organización, como CONASALUD, vamos en pie de lucha y esperando que cada uno de estos puntos ya mencionados sean resueltos. Estamos muy preocupados como organización, ya que recientemente estamos recibiendo más quejas de trabajadores, cancelaciones, problemas fuertes para poder cobrar sus nóminas, y cuando entonces están en los trámites resulta que están siendo desvinculados y problemas en sus cuentas bancarias. En este sentido, pues esperamos que el actual director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Chupani, pues sea condescendiente con todas estas situaciones y que ejecute la buena labor que esperamos en él. Antes de la pausa, estábamos hablando de las primarias que se iban a realizar en los partidos. Fue aprobado la ley de partido en el Senado, va a pasar ahora a la Cámara de Diputados, donde me imagino que tendrá un importante debate. Pero me quedé pensando, Jacobo y Nino Peña, ¿qué va a pasar con estos partidos emergentes, pequeñitos, que cada vez que hacían una primaria hacían un mamotreto y hacían un arreglo ahí para que salieran ganador uno, presidente otro, vicepresidente, toda vez que si son simultáneas va a ser muy limitado la cantidad de votantes que reciben a esos partidos pequeños? Bueno, hay que ver lo que dice el proyecto que se aprobó en el Senado respecto a eso que señala, porque por eso decía que tenemos que estudiar el proyecto, a ver en detalle cuáles son los requerimientos. Pero yo no tengo duda, mire, de que el país tiene que cambiar en todo, y también en la política tiene que cambiar. Claro, entonces, si queremos que este país progrese y se desarrolle, tenemos que ordenar nuestro régimen político de elección, cómo actúa el sistema político de la República Dominicana. Y creo que eso va a fortalecer la democracia indudablemente. Esperemos. Bueno, señores, el tiempo ha finalizado. Este ha sido un conversatorio muy, pero muy interesante con Jacobo Ramos, líder del movimiento sindical de la República Dominicana, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, director general de los programas Panorama Actual. Así que nosotros nos hemos sentido muy contentos, sobre todo la compañía de nuestro destacado amigo Nino Peña, quien estuvo ausente en el programa anterior, cumpliendo con compromisos laborales de otro nivel. Bueno, Ramos, ¿qué decirte? Gracias. Agradecer las instalaciones del hotel Golden House, que nos ha permitido grabar aquí en el restaurante, esa gentileza, y vaya la publicidad, porque claro que sí. Nos han ayudado a montar este escenario y desarrollar este programa diferente. Ramos, gracias por la participación. Sí, gracias.
Gracias a Bueno, ustedes. señores, feliz resto de este día. Panorama Actual.